Muy bien, bienvenidos a esta primera sesión de nuestro estudio de la Reforma. Hemos estado viendo la historia de la Iglesia y se me está haciendo un poco difícil descifrar cómo voy a pasar de cubrir 1000 años en 12 sesiones a 100 años en 12 sesiones. Y francamente me es más difícil descifrar cómo resumir el material de la Reforma que el periodo medieval del siglo XVI. El tiempo de la Reforma Protestante es uno de cambios tan significativos de progreso, desarrollo, un tiempo de personalidades grandes y muy asombrosas, de líderes talentosos. Y el hecho de que he dedicado mi vida a estudiarlo hace difícil pensar en cómo lo resumimos, cómo lo reducimos, pero haremos lo mejor posible. En esta primera sesión quiero empezar recreando la situación en la cual ocurre la Reforma. Como protestantes a veces nos movemos tan rápidamente hacia un interés por la teología de la Reforma que olvidamos que fue un movimiento mucho más grande que un simple movimiento teológico. Era la Reforma. Fue más o menos así que se le dio ese título, era la Reforma. Curiosamente, en la Iglesia hubo frecuentes movimientos de reforma que se hacen llamar las reformas o movimientos de reforma. La idea de que la Iglesia necesitaba ser reformada no era nueva. La razón por la cual la Reforma del siglo XVI llega a conocerse como la Reforma no fue por ser una sencilla renovación moral que sucedió una y otra vez en la Edad Media, sino una segura y profunda renovación doctrinal y eclesiástica, de manera que es la combinación de los elementos teológicos, morales y eclesiásticos que contribuyen a hacer de esto la Reforma. Pero su importancia en la historia occidental es aún más grande que eso, pues sucedió en una época, y quizás sucedió en parte porque fue una época, en la cual se empezaban a ver cambios tremendos en Europa. De manera más amplia y generalizada, empezaban a darse importantes cambios políticos. El siglo XVI es el tiempo de la centralización de las naciones en Europa. Durante mucho de la Edad Media, el poder político fue significativamente descentralizado. Si piensa en Francia como ejemplo, había un rey de Francia. Pero durante mucho tiempo de la Edad Media, la realidad es que algunos de los duques en Francia eran más ricos y más poderosos que el rey de Francia. El poder político fue significativamente descentralizado, pero con la pasada de los siglos XVI y XVII, los reyes franceses serían cada vez más exitosos, centralizando el poder en la nación y mermando el poder de la nobleza por todo el reino. Y esta realidad se materializó no solo en Francia, sino en muchos países en Europa, ciertamente en Inglaterra, en Escocia. En varios lugares la centralización del poder cada vez más real, lo cual surtió el efecto de reducir la importancia del imperio como un ideal. Recuerden que durante la Edad Media hubo esta gran insistencia con el ideal del Sacro Imperio Romano. Y saben lo que siempre han dicho los estudiantes: el Sacro Imperio Romano no fue sacro, ni romano, ni un imperio. Fue sacro en el sentido de que fue un imperio cristiano, el emperador era cristiano. Promovió el cristianismo. Fue romano solo en el sentido de que se imaginó a sí mismo como la continuación del antiguo imperio romano. Y fue un imperio cuyo emperador en realidad tenía poder limitado como emperador. Tuvo mucho más poder por otros títulos y autoridades que ostentó. Ahora, ese ideal de un imperio cristiano que abarcara toda Europa fue un ideal que nunca se realizó en la Edad Media, sino que para el siglo XVI mermaba y mermaba y mermaba como ideal. Ciertamente el rey de Francia no quería reconocer la autoridad del emperador sobre él. El rey de Inglaterra no quería reconocer la autoridad del emperador sobre él. Y así el imperio, el cual por mucho tiempo
había estado centrado principalmente en Alemania y Austria, se volvió mucho más alemán y austríaco en el siglo XVI a causa del surgimiento de los Estados-naciones. Y a medida que surgieron los Estados-naciones, la pregunta fue: ¿cómo serán gobernados? ¿Cuál es el gobierno y la autoridad en esos estados? En la Edad Media, a menudo, la autoridad de los reyes era limitada y sujeta a otros poderes, los poderes de los grandes aristócratas, pero con frecuencia el poder de lo que llamaríamos parlamentos, que tenía cierta restricción sobre el emperador, porque con frecuencia aprobaban impuestos, con frecuencia tenían que aprobar la creación de ejércitos, y así el poder de los gobernantes en la Edad Media estaba cada vez más sujeto a otros tipos de autoridades. Parte del ideal por el cual lucharon los monarcas en los siglos XVI y XVII fue consolidar cada vez más poder en sus propias manos, justo mientras los estados estaban siendo centralizados, y así el ideal de muchos monarcas fue lo que llegó a conocerse como absolutismo. La autoridad absoluta habría de estar en manos de un rey que gobernaba por derecho divino y que no podía ser resistido por ninguna otra autoridad en el reino. Y en un sentido, Francia se convirtió en el experimento más exitoso en ese experimento absolutista, ese empuje absolutista. Y durante los siglos XVI y XVII, el rey de Francia logró limitar la autoridad de los grandes aristócratas, de eliminar la autoridad del parlamento y establecer cada vez más poder en sus propias manos. Esto funcionó bien hasta el pequeño asunto de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuando colapsó todo eso, pero eso sería adelantarnos a nuestra historia. Lo que estoy tratando de ayudarlos a ver es que en el siglo XVI no fue solo un tiempo de inmenso cambio religioso, también fue un tiempo de importante cambio político, es el tiempo de importante cambio económico, donde cada vez más las ciudades empezaban a tener importancia económica y política. Durante mucho de la Edad Media, la vida económica estaba muy descentralizada en granjas y regiones locales. Con la llegada del siglo XVI, Europa empieza a moverse hacia más comercio internacional, más importancia para las ciudades como lugares de producción. Aún estamos lejos de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, pero las cosas están empezando a cambiar y eso afectará el poder, como casi siempre sucede con asuntos de economía. Por eso es que debemos tener pendiente y queremos ver qué tanto influyó la realidad política en el éxito o fracaso de la reforma. La reforma fracasará en algunos países, aun cuando hay mucho apoyo popular, porque el monarca se le opondría efectivamente. Y eso es lo que sucederá en Francia. La reforma será exitosa en algunos países, aun cuando el monarca se le opondrá consistentemente, como lo fue más o menos en el caso de los Países Bajos y Escocia. La reforma triunfará en algunos países porque el monarca apoya la reforma. Básicamente es lo que sucederá en Escandinavia e Inglaterra. De manera que el intercambio de religión y política es realmente profundo, importante, no tanto para la teología de la reforma como para el éxito eclesiástico de la reforma. Por eso es que hoy día en Europa tenemos iglesias establecidas en Escandinavia. Hasta hoy la iglesia luterana es la iglesia oficial. Hoy día en Noruega creo que estimaron que como 2 o 3% de la población asiste a la iglesia, pero de eso casi toda ha sido bautizada en la iglesia luterana. Hoy día en Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, sigue siendo la iglesia oficial. En Escocia, la iglesia de Escocia, la iglesia presbiteriana sigue siendo la iglesia oficial, es apoyada por el gobierno. ¿Cómo sucede eso? Esas son algunas de las cosas que veremos a medida que avanzamos. A principios del siglo XVI, la iglesia también está experimentando cambios y desafíos y quizás podemos decir, aunque esto es un poco
de interés para la mayoría, que el estado de la iglesia a principios del siglo XVI sigue siendo un reto para historiadores en el sentido de que sabemos mucho de lo que sucedía a principios del siglo XVI, pero hay un debate entre historiadores sobre si la iglesia estaba saludable o no a principios del siglo XVI. Y depende un poco de cómo usted juzgue la salud o la falta de esta. ¿Es saludable la iglesia hoy día en Estados Unidos? Es así que es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Si juzga la salud por la asistencia, por contribuciones, por edificaciones, probablemente podemos decir que la iglesia en Estados Unidos hoy es muy saludable. Ciertamente, al compararla con Europa, muchas personas van a la iglesia, llegan con mucho dinero a causas cristianas, muchas edificaciones, y eso fue cierto a principios del siglo XVI. Mucha gente iba a la iglesia, se les daba mucho dinero a las iglesias, se construían muchos edificios, pero ¿la iglesia estaba saludable espiritualmente? Por supuesto, eso depende de la noción de espiritualidad que usted sostenga. Algunos historiadores quieren decir que en realidad la iglesia no estaba muy saludable porque la piedad era tan externa. La gente pensaba que haciendo las cosas solo por cumplir se acercaban a Dios y eso no era saludable. Y eso es cierto en gran medida, pero hubo muchos maestros en la iglesia que enseñaban a la gente que ese tipo de externalidad era de hecho saludable. Y uno de los lugares en el cual podemos medir eso o sentirlo un tanto es en la doctrina católico-romana de la penitencia. Todos recuerdan perfectamente del curso medieval de la Iglesia católico-romana que tenía que encontrar 7 sacramentos, 7 medios por los cuales la gracia de Dios fluye a la gente, y uno de los sacramentos medievales más importantes era el sacramento de la penitencia. Se le llamaba el tablón por el cual el bautismo es restaurado. Si usted se caía del bote, del barco, y perdía la gracia del bautismo, usted puede volver a subir de nuevo al barco por medio de la gracia de la penitencia. De manera que la penitencia era muy importante en la vida de la Iglesia católica y la Iglesia medieval, y se entendía que ese sacramento de la penitencia tenía 3 partes. La primera era que tenías que sentir contrición genuina en tu corazón. Tenías que lamentarte genuinamente por tu pecado. Ahora, esto causó mucha discusión. ¿Qué tanto debes lamentarte? ¿Es suficiente lamentarte porque te descubrieron y posiblemente te castiguen? Los teólogos llamaban a eso contrición. Y por lo general los teólogos decían, no, eso no es lo correcto. No es suficiente lamentarte porque los dioses te van a enviar al infierno por tus pecados. Tienes que lamentarte por haber ofendido a Dios. Y eso era lo primero. Había que sentir contrición. Tenías que sentir tristeza por el pecado. No tiene que ser perfecto, pero sí genuino. Debe haber un elemento genuino de tristeza por tu pecado. Y por esto es que es tan difícil ir a confesión si estás haciendo algo que pretendes seguir haciendo. Por eso es que hasta el día de hoy en la Iglesia Católica Romana, si usted es divorciado y la Iglesia no reconoce el divorcio y se volvió a casar, desde el punto de vista de la Iglesia usted está en estado continuo de adulterio. Usted no puede confesar eso porque no está contrito, no se está lamentando, no va a cambiar, usted no tiene intención de cambiar. Lo mismo pasa con los anticonceptivos, los cuales Roma considera un pecado serio. Usted no puede confesar eso si no tiene intención alguna de cambiar eso que practica. No está contrito, de manera que contrición es el primer elemento. El segundo elemento es la confesión auricular. Usted tiene que ir donde un sacerdote, confesar sus pecados, y por supuesto eso es para que el sacerdote pueda evaluar el estado de su corazón, le pueda dar consejo espiritual, absorberlo de su pecado. Al final de la confesión, si usted está contrito, si ha escuchado su confesión, el sacerdote declara que sus pecados son perdonados. Y si cumple con el acto de satisfacción requerido.
Como parte del sacramento, el sacerdote impone que se haga un acto de satisfacción, que generalmente es cierto tipo de oración o cierta cantidad de dádivas para los pobres, o tomando en cuenta que la iglesia siempre es pobre, y así, dependiendo de la seriedad del pecado, debe haber un acto de satisfacción para demostrar su contrición y también para pagar por las penalidades temporales. No las penalidades eternas, sino las penalidades temporales por tus pecados. Y todo esto es medio complicado. Ahora, lo que sucede es que para principios del siglo XVI, la iglesia ha empezado a comercializar la penitencia. Ahora, cuando piensas en este sacramento, puedes ver cuán personal es. Estás supuesto a examinar tu corazón para averiguar cómo has ofendido a Dios. Estás supuesto a ir al sacerdote, confesar de manera muy privada los asuntos íntimos de tu vida y corazón, y después estás dispuesto a ser perdonado como un ejercicio espiritual. Pero la iglesia empezó el proceso de comercializar este sacramento, permitiéndole a usted comprar indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Técnicamente, una indulgencia es la iglesia perdonando las satisfacciones que usted debe en el sacramento de penitencia. Entonces, si obtiene una indulgencia de la iglesia, eso significa que está exento de cierta cantidad de oración, de cierta cantidad de dádivas para el sacramento de penitencia, elemento de satisfacción. El problema fue que mucha gente común era dejada con la impresión de que la indulgencia garantizaba el perdón de pecados. En otras palabras, pensaban que habían conseguido el sacramento completo, no solo una parte del sacramento, y algunos de los vendedores de indulgencias no les preocupaba mucho dejar eso muy claro. Y tienes muchos ejemplos de gente siendo enterrada con su indulgencia plenaria. Podías comprar una indulgencia completa, lo cual significaba que eras exento de toda satisfacción pasada y futura. Y había gente, católicos piadosos, que eran enterrados con esta indulgencia para así mostrársela a Pedro cuando él venía a examinarlos, y muchos de ellos pensaban que esto era un pase gratis al cielo. Y había un grupo de personas en la iglesia preocupada por esto. ¿Qué está haciendo esto con lo que estaba supuesto a ser un sacramento muy espiritual y ahora lo vuelve algo cada vez más externo y comercial? A mediados del siglo XV, a un papa se le ocurrió una gran idea, porque cualquier buen vendedor sabe que el elemento crítico en mercadeo es aumentar el mercado. Y así un papa declaró que las indulgencias, justo en la parte media final del siglo XV, solo 50 años antes de la protesta de Martín Lutero, el Papa declaró que las indulgencias ahora podrían ser compradas no solo para los vivos, sino también para los muertos. Ahora, si usted quiere aumentar el potencial del mercado para incluir a los muertos juntos con los vivos, vaya que eso es una gran idea. Y casi puede imaginar los dependientes religiosos vendiendo la indulgencia, ¿verdad? ¿Su madre está en el purgatorio? ¿Cuánto tiempo ha estado ella allí? ¿Cuánto más le falta por sufrir allí? ¿No se da cuenta de que si compra esta indulgencia, su madre sería liberada inmediatamente del purgatorio para entrar al cielo? El purgatorio consiste en pagar la satisfacción que no pagaste en vida. Por eso es que el eslogan medio mercadológico que Texel tenía, a quien Lutero se ponía después, era: tan pronto suelta la moneda en el cofre, sale un alma del purgatorio. O no se pone más externalizado o comercializado que eso. Y eso era lo que estaba pasando. Por tanto, muchas personas compraban esta indulgencia. ¿Era eso de estar preocupado por su alma una señal de salud espiritual? Quizás, pero también es una señal de que la iglesia está dispuesta a comercializar lo que solía ser un asunto espiritual muy íntimo entre el penitente y el sacerdote. Entonces,
¿Está saludable la iglesia en víspera de la Reforma? De algunas maneras, es poco saludable. De algunas maneras. Por eso es que nunca se le puede dar una respuesta a historiadores. Son muy poco fiables. Nunca puedes obtener una respuesta directa. Pero ciertamente era una iglesia que desde un punto de vista protestante, desde un punto de vista bíblico y hasta desde un punto de vista católico romano sensible, era seriamente corrupta y con seria necesidad de cambio. Y el gran debate del siglo XVI fue: ¿es el cambio necesario o sencillo cambio moral para que la iglesia no sea tan corrupta o sea tan comercial, que vuelva a ser más espiritual? ¿O es la necesidad de tipo espiritual una necesidad doctrinal? ¿Es la doctrina el problema? Y es en esta situación que llega la figura de Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero, en años recientes, algunos historiadores han querido minimizar el rol de grandes personas en la historia. Es un nuevo tipo de asunto histórico en las últimas décadas, sus movimientos, sus fuerzas. Quiero decir que Martín Lutero es una de esas grandes figuras usadas por Dios para cambiar la historia, cambiar las cosas. ¿Habría una reforma sin Martín Lutero? Posiblemente. Estas cosas están en las manos de Dios. ¿Habría fuerzas que hubiesen producido algún tipo de cambio? Muy posiblemente. Pero a medida que avanzaba, el carácter de la reforma estuvo sellado exclusivamente por la persona, la obra, la teología de Martín Lutero. Y por eso es que pasaremos más tiempo con el pequeño hermano Martín, como a él le gustaba llamarse, porque es tan crítico. Ahora bien, también es controversial. Cuando él murió, su viejo y querido colega Philip Melanchthon predicó el sermón fúnebre y dijo: Dios le ha dado un médico violento a esta época violenta. Y Melanchthon estaba pensando en el tipo de lenguaje que usó Lutero para promover la reforma. Ahora, cuando su mejor amigo tiene que pedir disculpas por usted en su funeral, sabe que hubo algo excesivo en su vida, y veremos eso mientras avanzamos. Pero al cerrar esta sesión de hoy, queremos tener pendiente que Lutero fue usado exclusivamente por Dios de manera poderosa para dar forma, enfocar, dirigir y encabezar la reforma. Y como protestantes todos estamos grandemente endeudados con él y debemos conocer más sobre él. Gracias. La sesión de hoy es sobre la vida de Martín Lutero. Y al pensar en la vida de Martín Lutero, siempre me acuerdo de un viejo amigo, historiador, que solía decir: la historia es tan interesante que tienes que trabajar duro para volverla aburrida. Y desafortunadamente la mayoría de los historiadores son muy laboriosos, de manera que trabajaré duro para no trabajar duro con la vida de Martín Lutero, porque es tan interesante. El problema con Martín Lutero es lo que dejas fuera de contar en la historia de su vida. La vez anterior mencionaba que en su funeral su íntimo amigo Philip Melanchthon lo llamó un médico violento, y ciertamente parte de la reputación de Lutero ha sido por algunas de las maneras en las que se expresaba así, y hablaremos de eso mientras avanzamos. Pero también hubo otras valoraciones de Lutero. En otro funeral, un colega de Lutero llamado Bugenhagen dijo que Lutero era el cumplimiento literal de Apocalipsis 14, un ángel volando en medio del cielo con el evangelio eterno. Y así tienes ángeles relacionados con Lutero. Juan Calvino, quien por lo general es muy cuidadoso eligiendo sus palabras, dijo que Martín Lutero fue un apóstol. De manera que las valoraciones de Martín Lutero son muy fuertes. Por supuesto, por otro lado, sus críticos católicos medievales dijeron que era el engendro de Satanás, y hasta finales del siglo XVIII, principios del XX, intérpretes católicos dirían: su caso es el de un sacerdote queriendo casarse con una monja. De eso se trataba la reforma. Así que hablaremos un poquito de la psicología de Lutero más tarde, pero trataremos de entender el contexto en el cual surgió. No surgió de una familia prominente, no vino de pobreza apremiante, no fue
criado en una cabaña de madera, sino en una familia donde su padre apenas empezaba a producir dinero, apenas entraba a la clase media, y su padre sí reconoció en su hijo a alguien de gran talento. Y para mostrarles que algunas cosas no cambian en la historia, su padre, viendo un hijo talentoso en la familia, decidió que Martín Lutero debía ser enviado a estudiar Derecho. Porque ¿de qué otra manera ibas a ser exitoso en la vida que no fuese estudiando Derecho? Y aparentemente a Martín Lutero no le entusiasmaba mucho esa idea, pero era un hijo fiel y así fue a estudiar Derecho. Pero dejó bien claro que lo que realmente quería hacer era estudiar teología. Ahora, cualquier padre sabe que eso es un desperdicio total de la vida de un hijo talentoso, y por tanto Lutero perseveró estudiando Derecho por algún tiempo, y luego tenemos uno de los momentos importantes en la vida de Lutero, donde había estado en casa hablando con su padre, expresando su deseo de entrar al monasterio, lo que por supuesto era la vía para el estudio de teología, y su padre porfiando con él, diciéndole que no debía hacer eso, y regresando a estudiar Derecho, se vio atrapado en una tormenta. Y, como Lutero contaría la historia después, en medio de la tormenta, estando aparentemente y realmente temeroso de ser abatido por un rayo, cayó al suelo y gritó: «Santa Ana, me convertiré en un monje». Ahora, esto es conocido técnicamente en el oficio como una oración de trinchera. Y el carácter de las oraciones en trincheras es que le prometes a Dios hacer algo incómodo en el futuro si tan solo te saca de tu apuro presente. Hay mucho de eso en la historia de la iglesia, pero este es un caso particularmente famoso de oración en trinchera. Con la excepción de que Lutero hizo trampa, pues prometió hacer lo que a mucha gente le hubiese parecido incómodo, convertirse en un monje, pero en realidad prometió lo que de hecho quería hacer, y él sabía que su padre iba a estar muy descontento y desacuerdo por esto, pero tenía a su padre más o menos entre la espada y la pared, porque no solo había hecho un voto que era tomado muy en serio durante la Edad Media, si hacías un voto tenías que cumplirlo, pero hizo un voto en el nombre de Santa Ana, quien estaba en la lista medieval del sacerdote. Ella era la madre de María, pero aún más importante, era la santa patrona del negocio en el cual estaba el padre de Martín Lutero. De manera que él hizo este voto en el nombre de la santa patrona de su padre. Así que, ¿qué podía hacer el pobre papá? Dio lo mejor de sí tratando de apoyarlo, pero en realidad Lutero entró en el monasterio antes de decirle a su padre lo que estaba haciendo, y se fue a Erfurt, una ciudad que tenía todo tipo de monasterios. Para principios del siglo XVI había un sinnúmero de monasterios en los que podías entrar. Había monasterios de tipo Club Med, donde había buena dosis de riqueza y una vida muy fácil. Sabes que eso no es literalmente verdad, pero había monasterios donde la vida era bastante fácil y buena, porque el monasterio tenía mucha riqueza. Todo monje era pobre, pero si eras un monje pobre viviendo en un monasterio rico, significaba que comías bien, dormías bien, tenías una vida muy buena. Pero Lutero era un tipo muy serio en esta etapa de su vida, y por tanto se unió a un monasterio serio, se unió a los ermitaños agustinos, un movimiento monástico disciplinado, ascético, comprometido con la educación, y eso era básicamente lo que quería Lutero. Había un proverbio medieval que decía: la duda hace al monje. Y eso hubiese sido cierto de Lutero. Él dudaba el estado de su alma, dudaba si Dios amaría a un pecador como él, y por tanto pensó que el monasterio era el lugar donde se podía tomar en serio el cristianismo. Y eso era de opinión generalizada en el tiempo de Lutero. Allí, cuando él entró en el monasterio, durante cientos de años, muchos cristianos que tomaban en serio el estado de sus almas habían entrado al monasterio, creyendo que era el lugar para ser un cristiano serio. Eso no le garantizaba entrar al cielo, pero aumentaba las probabilidades. Era un lugar para tomar en serio el estado de tu alma. Y así es prácticamente la manera en que Lutero lo hace, la manera en que Lutero lo entendió. Ahora, también le permitió continuar estudiando y empezar a estudiar con más rigor. Entró al monasterio en 1505, hubiese tenido 22 años de edad en ese momento.
Siempre tengo que revisar mi boca. Mi boca es muy mala cuando miro números. 22 años de edad. Ya tenía una educación universitaria, ya había pasado algo de tiempo en la escuela de derecho, pero ahora podía empezar realmente a estudiar eso que quería estudiar, teología. Y después quería estudiar la Biblia. Ya en el periodo de Lutero, 1505, y en años inmediatamente después nació en 1483, sus estudios bíblicos apenas empezaban a arrancar y en parte apenas arrancaban por la imprenta, la nueva tecnología de la que hizo de los libros algo mucho más accesible, pero aún más, él estaba comenzando a causa del Renacimiento y la insistencia de leer clásicos, de volver a las fuentes de la civilización occidental. Y el Renacimiento pensó que para poder hacer eso, en primer lugar, necesitamos un conocimiento realmente sofisticado del latín. No podemos conformarnos con ese simple latín medieval, necesitamos volver al latín realmente sofisticado de Cicerón y el antiguo mundo romano. Y después de dominar el latín sofisticado, empezaron a interesarse en el griego, y en el Renacimiento muchos eruditos ahora conocían el griego de una manera que no había sido vista en el occidente durante siglos y siglos y siglos. Y después de dominar el griego, empezaron a interesarse en hebreo como la otra gran fuente de la civilización cristiana occidental, y el ideal educativo del Renacimiento, que era dominar 3 idiomas. Por supuesto, esto no incluía tu lengua materna, esa no se contaba. El alemán no contaba para Lutero. El ser maestro de 3 idiomas significaba latín, griego y hebreo. Pero Lutero empezó realmente tarde. No empezó a estudiar griego y hebreo hasta 1510, lo cual hubiese significado que tenía como 27 años. Es mucho más fácil aprender latín, griego y hebreo. Sabía latín, por supuesto, pero eso era aprender griego y hebreo si tienes menos de 27 años. A más edad, más difícil. Con todo y eso se entregó a ese estudio con total energía, dedicación y toda la inmensa capacidad mental que tenía. Alcanzó un buen conocimiento de griego y mucho conocimiento de hebreo también. Y a fin de cuentas se estima que Lutero había memorizado enormes secciones de la Biblia, probablemente todo el Nuevo Testamento. Y mucho del Antiguo Testamento. Tenía una memoria asombrosa, una energía asombrosa y una capacidad asombrosa de pensar y escribir rápido. Las obras recopiladas de Lutero ascienden como a 110 volúmenes inmensos. Yo los miro y pienso, no creo que pueda copiarlos en mi vida, mucho menos escribirlos. Y usó toda esa capacidad y toda esa energía durante toda su vida. Y cuando vinieron después de su muerte a enterrarlo en 1546, una de las cosas que notaron era que los dedos de su mano derecha se habían encogido como si aún estuviese sosteniendo una pluma. Esos músculos estaban tan acostumbrados a estar en ese estado, en esa posición, que aún muertos los músculos se revirtieron a ese tipo de posición. Y es sencillamente asombroso lo que fue capaz de lograr. Y aquí está, este joven, criado realmente en una familia muy ordinaria, habiendo recibido una educación muy tradicional hasta ese momento, ahora estaba empezando a sumergirse realmente en el nuevo aprendizaje, en la nueva tecnología, a ser capaz de aprender griego, hebreo y haber publicado libros, empezar a aprovechar todo lo que estaba en el mundo en que él vivió. En 1512, tenías que prestar juramento cuando te convertías en profesor de la Biblia en una universidad. Es interesante que en ese tiempo tenías que hacer un juramento cuando eras profesor universitario. Era uno de los muy pocos juramentos o votos en la iglesia medieval prestados simplemente a Dios, prometiendo directamente enseñar su palabra fielmente sin promesa de obediencia al Papa o los obispos. Casi todos esos contenían un juramento de obediencia a superiores eclesiásticos. Los profesores de Biblia no tenían que prestar ese juramento. Y más adelante en su vida, cuando fue criticado por ser un rebelde, él diría, en mi vida solo he hecho lo que la iglesia me pidió hacer y lo que me hizo prometer.
dígase, predicar fielmente la Biblia. De manera que cada uno de estos pasos en la vida de Lutero son un tanto intrigantes. Él empezó a enseñar en la pequeña, retirada, muy importante universidad de Wittenberg. El elector de Wittenberg, el elector Federico de Sajonia, conocido en la historia como Federico el Sabio, o como dijo uno de mis profesores, que realmente debía ser conocido como Federico el Astuto, en el sentido de ser astuto, ágil como político. Federico el Sabio quería realzar la gloria de su ciudad capital con la universidad y por tanto inició la universidad. Pero no era una de las universidades viejas, no era una de las universidades más importantes, de manera que este joven estaba contento de tener esa oportunidad de enseñar y empezó a dar clases sobre la Biblia. Ahora, en ese tiempo era de aquellos que los profesores anhelaban tener de nuevo, en el cual podían dar clases sobre aquello que de paso estaban estudiando en el momento. No estaba la noción de charlas cubriendo algo o profesores hablando de lo mismo todo el año. La idea de los estudiantes vendrían a verte, a hacer tu trabajo como profesor y por tanto hacer el trabajo viéndote a ti trabajar. Y así Lutero empezó a dar sus clases sobre los salmos. ¿No es eso interesante? Lutero diría más adelante que los salmos son una pequeña Biblia, que contienen toda la verdad de la Biblia. Él hasta diría que ningún libro de la Biblia habla tan claramente sobre la muerte y resurrección de Jesucristo como los salmos. Él amaba los salmos. Su alma realmente se sumergió en los salmos durante su etapa formativa. Dio clases desde este altar en 1513, 1515, y los estudiantes simplemente vendrían a clases a tomar notas sobre cómo el profesor estaba analizando el texto para yo poder salir a analizar otro texto. Y luego en 1515 cambió sus clases a Romanos. 1515, 16 con Romanos. 1516, 17 dio Gálatas. Y del 17 al 18 dio clases sobre Hebreos. Ahora, si usted quería escoger 4 libros de la Biblia que le convertirían más rápido en protestante, no creo que se le podrían ocurrir 4 libros mejores. Ahora bien, sabemos que todos los libros de la Biblia son igualmente buenos, pero algunos son un poco más claros que otros. Y aquí tenemos Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos. Esto es realmente crítico en la preparación de Martín Lutero. Al menos para 1516, también había sido nombrado como un predicador regular en la ciudad. Y ustedes saben que uno de los problemas que suceden a veces en la vida de la iglesia es que tiene estos tipos brillantes en la universidad, pero no saben comunicarse con la gente. Esa ha sido una de las más grandes fortalezas de R.C. Sproul, ¿no? Él es un tipo brillante que sabe comunicarse con la gente común. Y que Lutero haya sido nombrado como sacerdote del pueblo significaba que realmente le puso a pensar en cómo es que nos comunicamos, cómo le hablamos a la gente. Y Lutero fue uno de los grandes comunicadores con la gente común en la historia de la iglesia. Y esa labor como sacerdote fue realmente crucial para eso. Pero también significó que sintió una responsabilidad pastoral hacia la gente de la ciudad, que le preocupaba sus almas, le preocupaba lo que estaban creyendo, lo que estaban haciendo, lo que estaban pensando, lo que la iglesia estaba comunicando. Y por eso es que cuando salió la noticia de que este predicador de indulgencias estaría en los predios 1516, 1517, Lutero estaba preocupado espiritualmente por esto. Le preocupaba lo que significaría su enseñanza sobre las indulgencias para las almas del pueblo de Dios, el cual, a juicio de Lutero, estaba como embaucado por estos vendedores de indulgencias. Ahora, Federico el Sabio no permitiría que la indulgencia fuese vendida en su territorio, el cual no era enorme, y la gente podía viajar a una distancia relativamente corta para conectar con el predicador de indulgencia. Ahora, esta indulgencia había sido autorizada por el Papa. Era una indulgencia plenaria
que significaba que todas las satisfacciones pasadas y futuras estaban saldadas y estaba autorizada de manera que el papado pudiese obtener un soborno. Nada nuevo debajo del sol. Y el dinero del soborno sería destinado a construir la Basílica de San Pedro en Roma. Cada vez que usted ve una transmisión desde Roma y las glorias de San Pedro son ostentadas ante usted, puede pensar, es un edificio hermoso y el trabajo de construcción contribuyó a la chispa que encendió la Reforma Protestante. De manera única y extraña, ese es nuestro edificio. Lutero estaba muy preocupado sobre lo que la gente estaba pensando, sobre esta indulgencia, y eso lo llevó a escribir algunas tesis en 1517. Escribir tesis era una práctica académica muy tradicional de ese tiempo. Usted escribía una serie de declaraciones, sabiendo que algunas serían controversiales y provocarían un debate académico. No hay nada rebelde al respecto. Estas cosas son clavadas a menudo en la puerta de la iglesia de Wittenberg, no como un acto de rebeldía, sino sencillamente como una invitación a un debate académico. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, fueron escritas en latín, lo cual era una invitación a revuelta no más fuerte que si nosotros clavásemos tesis en latín en esta puerta aquí. En otras palabras, el número de personas que podían leerla era realmente muy pequeño, quizás solo la comunidad académica. Esto no era una invitación popular para armar una revuelta. Esto era un debate académico. Él lo había hecho ya antes, ese año, cuando escribió tesis contra la teología escolástica, criticando a esta por ser un negocio. Lutero, en su manera bastante extrema de hablar, le llamó ramera a la razón. Ahora, con eso quiso decir que no puedes llegar a Dios por medio de la razón. Nunca sabrás acerca de Jesús, nunca conocerás de la Trinidad por medio de la razón. No confíes mucho en la razón. La iglesia medieval pensó que él había hecho eso. Más adelante, en ese mismo año 1517, él decidió que necesitaba tener algún tipo de discusión sobre indulgencias y entonces escribió las 95 tesis, clavándolas en la puerta de la iglesia el 31 de octubre de 1517. No fue un acto de rebeldía, fue una invitación a un debate. Y lo que es intrigante es que, aunque decimos más o menos que la Reforma Protestante empezó desde 1517, en realidad no hay nada muy protestante en esas tesis. Son desafiantes porque Lutero declara que piensa que no es correcto que se le apliquen indulgencias a los muertos. Pero eso era una innovación relativamente pequeña en la vida de la iglesia. Era algo que podía ser debatido. También dice en las 95 tesis que si alguien niega el poder apostólico de las indulgencias, que sea anatema. No estaba atacando las indulgencias, estaba atacando el abuso de las indulgencias. No estaba atacando la autoridad de la iglesia, estaba atacando el abuso de la autoridad de la iglesia. Y aunque los historiadores debaten sobre esto, en lo personal creo que Lutero no había llegado aún a su descubrimiento protestante en 1517. O, al menos para octubre de 1517, creo que fue unos pocos meses después. No podemos ponerle una fecha exacta, pero más adelante en su vida Lutero miraría atrás y diría: llegué a este descubrimiento evangélico. Y ahora al psicólogo le encanta lo que él dice: llegué a este descubrimiento evangélico estando sentado en el inodoro. Los freudianos gozaron con eso. Lo que han notado historiadores serios es que en realidad no hubo un inodoro, porque él dijo que estaba sentado, y en el modismo de ese tiempo, sentado en el inodoro significaba estar deprimido, melancólico, decaído, de capa caída. No habla de una ubicación, se trata de un estado espiritual. Y Lutero dice: estaba realmente deprimido sobre el estado de mi alma, no depresivo de manera técnica o psicológica. Estaba triste, estaba angustiado sobre el estado de mi alma, y en ese estado empecé a pensar: si Dios está vivo, yo estoy muerto.
Él dijo, llegué a odiar a Dios, porque todo lo que veía era el Dios de juicio. Él usó especialmente la frase la justicia de Dios. Me llenó de temor y odio. ¿Cómo puedo llegar a estar jamás a la altura de un Dios justo? Pero ahora, con su mente llena de la Escritura, todo cayó en su lugar. Él dijo, fue como si me hubiesen abierto las puertas del paraíso y me di cuenta que aquello que Dios está hablando en la Biblia no es la justicia que Él exige de mí, sino la justicia que Él me da en Jesucristo. Y eso cambió el mundo completo de Lutero. Eso es lo que hizo de él un protestante. Y pienso que sucedió probablemente a principios de 1518 y cambió la vida completa de Lutero. Al cerrar esta sesión, es tan asombroso ver cómo Dios lo había preparado en cada paso y después de todo simplemente se cristalizó. Parece que todo sucedió en un momento para Lutero. Todo ese conocimiento que se había acumulado de repente tuvo sentido para el servicio de Dios. La vez anterior veíamos las maneras en las que Lutero fue preparado y formado para el ministerio público como reformador que ocuparía más adelante en su vida. Hasta 1517 su vida había sido bastante privada y alejada del escenario. Quiero decir, fue un profesor, los estudiantes lo conocían, fue un predicador, su congregación lo conocía, pero fuera de Wittenberg no era famoso en lo absoluto. Pero al clavar las 95 tesis en octubre de 1517, se volvió un hombre famoso, pero no por intención propia. Sin Lutero saber, algunas personas tomaron sus 95 tesis, las tradujeron al alemán, las publicaron y las distribuyeron ampliamente. Y esto caldeó los ánimos alemanes latentes sobre cómo estaban siendo estafados por italianos corruptos en Roma. No se necesitó mucho para caldear esos ánimos, pero esta queja sobre las indulgencias, la venta de las indulgencias, la corrupción que representaban las indulgencias, sí hizo de Lutero un hombre famoso, casi de la noche a la mañana y sin saberlo en Alemania, lo que significó que lo empezarían a invitar a dar charlas en varios lugares y al llegar a ese descubrimiento evangélico, ese entendimiento del evangelio, lo cual hablamos brevemente anteriormente, empezó a pensar cada vez más sobre las implicaciones de esto. Fue invitado a Heidelberg en abril de 1518 y allí vemos una presentación muy clara del evangelio. Contrastó el evangelio de gloria, que trata de las razones del hombre y las obras del hombre, con el evangelio de la cruz, que trata de las obras de Dios. Dijo que la cruz es el lugar donde Dios no ha de estar. Dios ha de ser exaltado, glorificado en el cielo. Pero la cruz es el lugar donde encontramos a Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y entonces empieza ahora a articular en público una teología que está cada vez más en desacuerdo con lo que la iglesia había dicho, al menos tradicionalmente. Ahora tengan presente que hasta el momento la iglesia medieval nunca ha definido oficialmente la doctrina de la justificación. Al articular una doctrina de la justificación del evangelio como hace Lutero, él no está en desacuerdo con las decisiones oficiales de la iglesia hasta el momento. Eso empieza a cambiar en 1519 cuando es invitado a la ciudad de Leipzig a participar en un debate sobre autoridad. Y lo curioso sobre este debate es que casi se puede ver cambiar la teología de Lutero durante el debate. Lutero estaba debatiendo con Eck, Juan Eck, un distinguido teólogo de la época, y lo que pronto se volvió claro es que Eck sabía más sobre la historia de la iglesia que Lutero. Y cuando Lutero empezó a argumentar por sus nuevos entendimientos, Eck fue muy capaz de citar teólogos y papas y concilios que precedieron sus vidas y empezó a acorralar a Lutero, haciendo que pareciera un rebelde. ¿Y cómo responde Lutero? Respondió citando más y más la Biblia, porque conocía la Biblia mucho mejor que Eck. Pero lo que pronto se vio argumentando
casi obligado en el curso de ese debate fue si había una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Iglesia ha enseñado tradicionalmente. Tenemos que apoyar la Biblia, y eso empezó a volverse cada vez más incendiario, cada vez más radical, cada vez más desafiante para empezar a decir que quizás hay una diferencia entre lo que dice el Papa y lo que dice la Biblia. Esas son cosas radicales. Eso está empezando a meterlo en problemas. Y por eso es que la Iglesia empezó a preocuparse cada vez más con ese señor. Para agosto de 1518, ciertas autoridades de la Iglesia pensaron que él debía ser arrestado y enviado a juicio en Roma. Lutero sabía lo que pasaba a personas que eran enviadas a juicio en Roma. La mayoría nunca regresaba, y por tanto Lutero apeló a Federico para que lo protegiese como ciudadano alemán. Allí está otra vez este elemento de nacionalismo. No me envíes allá, dejando que me juzguen estos italianos. Protégeme, eres mi príncipe designado por Dios para proteger tus súbditos. Protégeme, y Federico lo hizo. Y esto es particularmente interesante porque en la providencia de Dios el trono imperial está vacante en ese momento. Había muerto el antiguo emperador y en el imperio se celebraba una elección. No era una sucesión automática, tenía que haber una elección. Hubo 7 electores. Era gran cosa ser un elector, una de 7 personas que han de escoger al emperador, y Federico era uno de ellos. Y el Papa tenía su propio candidato para emperador, de manera que el Papa quería estar en buenas con Federico, y por tanto, por el momento, el Papa dio marcha atrás de su orden de que Lutero fuese enviado a juicio en Roma. Y, por supuesto, hubo una elección. Un joven fue electo emperador, no fue sorpresa, era el candidato de Habsburgo. Los Habsburgos habían sido emperadores por mucho tiempo, y Carlos llegó a ser conocido como Carlos V, había sido criado en los Países Bajos, lo que hizo de él un caballero tal. También fue rey de España y tuvo vastas propiedades en Alemania, Austria, España, Italia. Y eso fue grande. Y ahora de repente las cosas se calmaron después de esta elección imperial y se le podía dar más atención a Martín Lutero. Y Lutero había atraído atención sobre sí por publicar en 1520 3 de sus obras más importantes. Primero, publicó una obra llamada A la nobleza cristiana de la nación alemana, y esto fue un llamado a príncipes con el fin de reformar la Iglesia. Y esto fue un verdadero desafío al papado. Él dijo: está claro, el papado no está dispuesto a reformar la Iglesia. El Papa parece demostrar cada vez más el espíritu del anticristo. Eso no es una acusación nueva, ya se había pronunciado contra los papas en la Edad Media, pero aún así es bien serio, y por tanto, los príncipes cristianos necesitan seguir el gran ejemplo del emperador Constantino, quien al enfrentar el desafío arrio convocó el Gran Concilio de Nicea para reunirse y definir la divinidad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es una apelación astuta, diría que apropiada a la historia, pero también es un negocio peligroso, porque los papas habían declarado que cualquier apelación desde la autoridad de la Iglesia hasta un concilio futuro sería motivo para excomulgación inmediata. De manera que Lutero está subiendo la apuesta en términos de retar la autoridad de la Iglesia. Él les dijo a los príncipes: ustedes son obispos de emergencia. Y cuando los obispos regulares no cumplan con su trabajo, se necesita que tomen el control. Y ese fue el primer tratado importante que escribió, el llamado a la nobleza cristiana. El segundo fue el cautiverio babilónico de la Iglesia, en el cual analiza los 7 sacramentos de la Iglesia y dice: la Iglesia ha sido llevada cautiva igual que cuando Israel fue exiliado. La Iglesia ha sido llevada cautiva por una doctrina falsa sobre sacramentos. No hay 7 sacramentos. Yo digo que esto es aún más peligroso. Y otra vez pueden ver cómo la teología de Lutero está en cambio constante. En el principio de su tratado dice que hay 3 sacramentos: bautismo, la cena del Señor y la penitencia. Al final de ese tratado dice que hay 2 sacramentos. Es casi como si en la velocidad de escribir su teología está cambiando más rápido que lo que puede escribir.
Y el tercer tratado, en 1520, trataba de la libertad cristiana. Y esto es lo más cerca que llegaremos a un tratado claro de Lutero sobre la justificación. Ante Dios, por la gracia de Dios, a causa de la obra de Jesucristo, estamos bien ante Dios. Estamos libres de condenación. Estamos libres de toda obligación de obrar para conseguir la aceptación de Dios u obrar para continuar siendo aceptados por Dios. Somos libres. Ahora bien, ante el mundo, Él dijo que seguimos siendo esclavos. Somos esclavos del prójimo, de amar al prójimo y hacer bien ante Dios. Vivimos solo por fe, confiados en su misericordia, confiados en la obra de Cristo. Vean esto ahora. ¿Quién tiene la autoridad de reformar la iglesia? ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia? ¿Cuál es el evangelio en la iglesia? Porque no hay asuntos de mayor envergadura que estos. Porque esto es lo que Lutero está viendo en estos tratados, y la respuesta del papado no se dejó esperar. En junio de 1520, el Papa promulgó un decreto conocido como Exsurge Domine. Ya saben que a los decretos papales se les da el nombre de las primeras palabras, Exsurge Domine, levántate Señor. Esto es una cita del Salmo 80, levántate Señor, un puerco montés ha invadido nuestro viñedo. Y así es como era visto Lutero, como este puerco montés acabando con la vid, y hay que detenerlo. Por supuesto, Lutero no cede, se le dan 60 días para retractarse. A principios de 1521 es excomulgado oficialmente por la iglesia. Ahora, en aquel tiempo esto es algo grande, porque ahora se supone que el gobierno civil tome medidas para cumplir con el decreto de la iglesia, y el emperador Carlos V, quien era un joven piadoso, así como un agente político preocupado por la unidad y la paz en el imperio, él decide que la próxima vez que esté en Alemania para una dieta, que es una especie de parlamento de los alemanes donde se reúnen los príncipes, que Lutero será allí enjuiciado. Y entonces Lutero es citado a la dieta de Worms, que se reuniría en abril en la ciudad de Worms, Alemania. Ahora, a insistencia de Federico, a Lutero se le da un salvoconducto, lo que significa que se le garantiza viajar con seguridad desde Wittenberg a Worms y regresar igualmente. Pero Lutero había aprendido sobre la historia de la iglesia, y es muy importante conocer la historia de la iglesia, y la historia particular de la iglesia con la que estaba familiarizado era la de Juan Hus, quien había sido citado al concilio de Constanza a principios del siglo XV, y se le había dado un salvoconducto para poder viajar a Constanza y regresar a, ¿cómo se llama ahora? La República Checa, regresar a Praga. Eso es más sencillo. Pero Lutero sabía lo que sucedió, que cuando el concilio condenó a Hus como hereje, los teólogos le dijeron al emperador, las promesas a herejes no son obligatorias. Sería malvado permitir que un hereje se vaya. Y Lutero sabía que aunque tenía su salvoconducto, estaba arriesgando su vida viajando a Worms. Pero fue como quiera. Pudo haber estado ligeramente inquietado por enterarse que cuando él entró a la ciudad de Worms había multitudes vitoreando más fuerte para él que cuando el emperador entró a la ciudad. Era poco probable que con esto que el emperador fuese solidario. Así que lo llevan a juicio, lo traen. Los asesores le dicen al emperador, esta es una historia tan buena que debo emplear tiempo para contarla, pero Lutero entró y dicen los asesores del emperador, no dejes que este tipo hable. Él confunde a la gente. Es muy persuasivo, no lo deje hablar. Y tenían una mesa con una pila de obras de Lutero, lo traen dentro y le dicen, ¿se retractará usted de los errores de sus obras? Y Lutero estaba medio atónito, pensó que tenía una oportunidad de hablar y apeló para pedir la palabra. No, solo responda a la pregunta. ¿Se retractará usted de los errores de sus obras? Y pensando rápido, Lutero dijo, ¿de qué errores estoy supuesto a retractarme? Porque pensó entonces que podía debatir si estaba siendo representado justamente, si realmente había errores. Pero ellos estaban listos para él y dijeron,
usted es un profesor de teología y usted sabe cuáles son sus errores. ¿Se retractará ahora? Y Lutero dio entonces su discurso no tan famoso en el cual dijo, ah, ¿me conceden 24 horas para pensarlo? Y se le concedieron 24 horas para pensarlo. Y oró, habló con amigos y Lutero estaba realmente atormentado por la pregunta que nunca se le ocurre a un estadounidense moderno, y la pregunta fue esta: ¿soy el único sabio? Soy el único sabio, porque los líderes de la iglesia le estaban diciendo, no solo está llevando su propia alma al infierno, sino que está llevando al infierno las almas de todos estos seguidores que ya se identifican con usted. ¿Es usted realmente el único que es sabio? Todos los concilios medievales, todos los papas medievales, todos los obispos medievales, todos los teólogos medievales están equivocados y solo usted es sabio. Y eso realmente le atormentó a Lutero, realmente tuvo que pensar en ello. No que no lo hubiese pensado antes, pero ahora en ese momento crítico de su vida, ¿soy el único sabio? Y su conclusión fue, no estoy actuando por pensar que soy sabio. Estoy actuando porque la palabra de Dios me obliga a hacerlo. La palabra de Dios me mueve a enseñar lo que enseño. No estoy enseñando lo que piensa Lutero. Estoy enseñando lo que dice la Biblia. No puedo hacer otra cosa. Y entonces al día siguiente compareció ante el emperador y dio su discurso más famoso. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Quizás los historiadores dañan todas las mejores historias, pero él sí dijo su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, y actuar contra la conciencia cautiva a la palabra de Dios no es correcto ni seguro. Y mantuvo su postura, y mientras salía de la sala, no pequeña, pues allí estaban todas las autoridades del mundo, del imperio, de la iglesia, del estado, y mientras salía de la sala, el guardaespaldas español del emperador le dijo, ¡a las llamas, a las llamas! Y él pensó que eso sería lo que habría de sucederle. Y había muchos asesores del emperador quienes dijeron que eso era lo que debía pasarle. Y Carlos V, habiendo sido criado en los Países Bajos y siendo un caballero, dijo, no, he dado mi promesa, se le permitirá marcharse. Y luego, mientras salía de Worms, regresaba a Worms, a Wittenberg, oyó caballos galopando tras él. Y por un momento realmente pensó, vienen por mí. El emperador cambió de parecer, vienen a arrestarme. Y resultó ser soldados de Federico el Sabio. Federico el Sabio dijo y pensó para sí, sé que el emperador lo va a declarar proscrito, y cuando el emperador lo declare proscrito significará que cualquiera que lo ayude estará sujeto al mismo castigo que él. Así que tengo que hacer algo para protegerlo. Y le dijo a los soldados, vayan y busquen a Lutero en el camino, llévenlo a uno de mis castillos, pero no me digan cuál, para que cuando el emperador me pregunte dónde está Lutero, pueda decirle con honestidad que no sé. Ha desaparecido. Federico el Astuto. Y entonces estos soldados llevaron a Lutero a Wartburg, un castillo medieval en el territorio de Federico, y allí estuvo por unos meses escondido, protegido, para esperar y ver lo que pasaría luego que el emperador lo declarara proscrito. Y fue declarado proscrito, y después el emperador salió de Alemania por un periodo prolongado de tiempo, y eso le dio a Lutero, a sus seguidores, a los príncipes que se volvieron luteranos, una oportunidad entonces para empezar a consolidar lo que estaba ocurriendo. De manera que la década de los 1520 se vuelve crucial para Lutero desde ese periodo de 1521, cuando estaba bajo juicio, después de haber escrito sus poderosos tratados. Después habrá más y más acontecimientos que son cruciales para su desarrollo. En el Wartburg, Lutero solo hizo una pequeña obra, tradujo la Biblia al alemán, completando el Nuevo Testamento, haciendo mucho del Antiguo Testamento y creando una Biblia para los alemanes luteranos que tuvo el mismo tipo de rol en Alemania que la versión Reina Valera en el mundo hispano parlante. En otras palabras, la Biblia de Lutero se convirtió durante siglos en la Biblia que leyó la gente, y fue una obra espléndida. Muestra otra vez tanto su aprendizaje y disciplina. Traducir la Biblia fue algo muy importante. Necesitabas saber mucho griego y hebreo, y él mostró cuánto había aprendido. Para marzo de 1522 pudo regresar a Wittenberg, y las cosas son un desastre.
Uno de sus colegas de facultad llamado Carl Stott había empezado a moverse muy rápido para cambiar las cosas en la vida de las iglesias parroquiales. Carl Stott se había casado, había traducido la misa del latín al alemán, había quitado partes ofensivas de la misa y había ordenado que se quitaran todas las imágenes de las iglesias. Y esto estaba causando mucha tensión en la ciudad, preocupando seriamente a Federico porque todo eso iba a terminar en disturbios y caos. Y Lutero regresó y asumió el control inmediatamente y regresó casi todo a como estaba antes. Lutero estaba muy preocupado de que la reforma empezara en el corazón y solo entonces es que avanza. Creía que Carl Stott estaba introduciendo un nuevo legalismo obligando a la gente a cambiar antes de que estuviesen diciendo Dios exige esto, y si no lo haces entonces no estás siendo un cristiano fiel. Él dijo que esto es lo que hace Roma, pero con una diferencia. Y entonces Lutero regresó las cosas, ayudó a Federico a estar menos preocupado, lo cual era relativamente importante, estabilizó la vida de la iglesia y eso fue muy interesante. Con los años introdujo lentamente las reformas que Carl Stott había introducido, con la única excepción de quitar imágenes de la iglesia. Lutero nunca hizo eso, pero sin embargo, más adelante sí decidió que el clero sí podía casarse y hubo algunas monjas que huyeron de un convento en la ciudad y Lutero las había casado una tras otra, y una de las monjas rechazó todos los matrimonios arreglados que él había gestionado para ella, y finalmente, en alguna frustración, Lutero le dijo a ella, ¿cómo es que te voy a casar algún día? Y ella dijo, bueno, doctor Lutero, usted está disponible. Y esto fue lo romántico. Él dijo, ¿sabes? Creo que debería casarme solo para fastidiar al Papa. Ahora, entonces, debe ser que esa no haya sido la mejor propuesta romántica jamás hecha, pero Lutero habría de casarse y fue un matrimonio bastante feliz. Y Catherine von Bora realmente ayudó a manejar su vida de manera que él pudiese permanecer saludable y productivo. Y más adelante él hablaría sobre la familia como una escuela de carácter. Él dijo, he aprendido más de lo que significa amar, ser disciplinado, de negarme a mí mismo en el hogar, más de lo que pude aprender o haber aprendido en el monasterio. Y se convirtió un gran abanderado de la familia, en gran parte por eso. Hubo otras grandes luchas que él estaba librando. En 1524, Erasmo, el príncipe de los humanistas, el hombre quizás más entendido que creía en Europa, fue finalmente incitado por la Iglesia Católica para que atacase a Lutero, y lo atacó con el asunto del libre albedrío. Y Erasmo dijo, tenemos que decir que los seres humanos tienen algo de libre albedrío. Ahora, el libre albedrío no inicia la gracia y no completa la gracia, pero entre el principio y el fin de la gracia necesitamos un poquito de libre albedrío. Era muy semipelagiano, muy conservador. Realmente no quería hablar mucho sobre el libre albedrío, pero entendió que era esencial tener un poquito de libre albedrío. Y Lutero respondió en 1525 con un tratado. Lutero siempre dijo que este fue su obra teológica más importante, su tratado sobre la esclavitud de la voluntad. Y dijo, Erasmo ha dado en el clavo con la esencia del asunto. De cualquier manera, nuestra libertad de cooperar con gracia y, por tanto, tener algo de crédito en el asunto de la salvación, o no tenemos libertad alguna de cooperar con gracia y no merecemos crédito alguno en el asunto de la salvación. Es bien claro donde Lutero fue enfático. No somos libres, somos esclavos del pecado, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios debe hacerlo todo. Es curioso que para muchos luteranos la esclavitud de la voluntad es un poco embarazosa, porque Lutero suena un poquito como un calvinista en la esclavitud de la voluntad. Y de hecho, cuando se lea Calvino, la esclavitud de la voluntad, léanla. Nos sentimos como en casa. Realmente está realizando un trabajo maravilloso, pero su gran meta era afirmar sin ningún tipo de concesión la gran verdad de que somos salvos solo por la gracia. Es un gran lugar para detenerse, cerrar esta sesión.
Para Lutero es solo por gracia, solo por la fe, porque es solo por la obra de Cristo que somos salvos. La vez pasada vimos las maneras en las que Lutero se convirtió en una figura pública, y a medida que se convirtió en una figura pública atrajo cada vez más atención. Para nosotros es difícil imaginar lo rápido que se difundió la Reforma en algunas maneras. Un tremendo campo preparado para que crezca la nueva teología. Probablemente hay muchas razones para él. Hemos hablado un poquito sobre el nacionalismo alemán en contra del sentir de la Iglesia, como si les hubiese secuestrado. Cualquiera que fueran los detalles precisos sobre la manera en la que el suelo había sido preparado, algo estaba muy claro. Había mucha receptividad y miles, cientos de miles, quizás millones de personas empezaron a acudir en manada tras el estandarte de Martín Lutero y la nueva religión. Ahora, los eruditos han planteado la pregunta: ¿cuánto es que realmente entienden? Y a final del 1520, Lutero visitaría iglesias para examinar predicadores, examinar congregaciones, y quedó en un shock por lo poco que sabía la gente. Ahora, por supuesto, los predicadores siempre están en ese shock por lo poco que la gente sabe, de manera que tenemos que tratar de desestimar eso un poco, pero es cierto que a Lutero le esperaba una inmensa tarea educativa con sus seguidores en la nueva iglesia. Pero la gente estaba lista para algo diferente. Presentían la corrupción de la antigua y en lo particular fueron movidos por el argumento bíblico. Una de las cosas que la antigua iglesia le había enseñado con bastante éxito a la gente era que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces ahora tienes personas diciendo, la antigua iglesia dijo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no te dijo lo que estaba en la Biblia. Permíteme decirte lo que está escrito en la Biblia. Había mucha gente emocionada, comprensiblemente, de manera que en su rol público Lutero tiene un número de seguidores cada vez más grande, pero por supuesto Lutero no es el único predicador, no es el único estudiando la Biblia, no es el único que emociona a la gente, y con el paso del tiempo, particularmente en 1530, empezaron a surgir otras voces. Una de esas que afligió particularmente a Lutero, ya hemos hablado, Karl Stott, Andreas Bodenstein y Karl Stott, y he ahí un buen nombre para ponerle a sus hijos. Karl Stott, a quien Lutero consideró un radical que se mueve rápido, quien va a llevar al país hacia tumulto, caos, y estaba imponiendo un nuevo legalismo, por lo que Karl Stott ya ejemplificaba los problemas de otros predicadores. Eventualmente Karl Stott fue exiliado de Wittenberg, después viajó por un tiempo y eventualmente terminó en Zúrich. Ahora, tenga eso pendiente ahí en su mente, porque esto va a ser importante para el futuro y las actitudes de Lutero para con Zwinglio en Zúrich. ¿De qué es lo primero que se entera sobre Zwinglio en Zúrich? Que se ha hecho amigo de Karl Stott. Y Lutero tenía una teoría dominó sobre teología. Si una ficha se cae, todas caen. Entonces, si a Zwinglio le caía bien Karl Stott, algo debe estar profundamente mal con Zwinglio. Ahora, por esto es que no es suficiente el solo tener teólogos. La iglesia también necesita historiadores. Las sospechas de Lutero sobre Zwinglio no fueron puramente teológicas, también fueron personales e históricas. Entonces, saben que los historiadores no valen mucho, pero uno quiere tener algunos cerca para que le digan los secretitos sucios que muestran que la historia no es impulsada solo por principio y teología. De manera que Karl Stott representa estas otras voces. Y luego se levantó en Alemania para 1524 un hombre llamado Thomas Müntzer. En 1524 surgió otra figura para desafiar a Lutero y sus enseñanzas de teología, llamado Thomas Müntzer. Thomas Müntzer se involucró en un movimiento generalizado de tensión social entre los campesinos, quienes entendían que estaban siendo engañados económicamente
y que no tenían suficiente libertad para conservar los frutos de su propio trabajo, y esto resultó en lo que se conoció en Alemania como la Revuelta del Hombre Común o la Guerra de los Campesinos 1524 y 25. Thomas Müntzer se convirtió en uno de los líderes de ese movimiento, diciendo que la libertad del Evangelio significaba que los obreros habrían de ser libres. Como pueden imaginar más adelante, con los marxistas como Thomas Müntzer, Lutero estaba en shock, en parte porque otra vez pensó que el Evangelio estaba siendo convertido en una ley. La ley de que los nobles tenían que tratar mejor a los obreros, sea lo que eso esté bien o mal. Con eso, como reclamo social o económico, Lutero dijo que no podía ser un reclamo teológico, pues los cristianos están supuestos a volver la otra mejilla cuando son abusados. Y Lutero escribió unos tratados bastante fuertes contra los campesinos. En algún momento más adelante volveremos a hablar sobre eso del lenguaje luterano, pero respalda otra vez esta noción de preocupación de Lutero, de que estaba esta gente realmente peligrosa que tomaría la reforma para corromperla en maneras fundamentales. Thomas Müntzer empezó a afirmar que él tenía el Espíritu Santo y que podía hablar por el Espíritu Santo. Y Lutero finalmente dijo, sí, Müntzer, palabras, patrañas, disparates. Quiero decir que no le pone atención a la Biblia. Ese es el problema con Thomas Müntzer. De manera que tenemos un problema creciente y ahí es donde Zwinglio entra en escena. Pienso que ese es el contexto dentro del cual debemos ver la relación entre Lutero con Zwinglio. Zwinglio era un año más joven que Lutero, nació en 1484, un suizo nacido en un tipo de contexto diferente, tuvo una educación diferente. Tuvo una educación mucho más humanista, estuvo también en el sacerdocio. Y después de algunos años de servicio fue llamado para ser el predicador principal en Zúrich, una ciudad importante en la Confederación Suiza. Y probablemente usó su propia lectura de la Escritura y al leer a Lutero llegó a un punto de vista cada vez más protestante. Más adelante trataría de decir que había llegado a todas sus conclusiones protestantes sin Lutero. Creo que probablemente eso no es cierto. Creo que probablemente él pensó que fue así, pero ciertamente había estudiado la Biblia antes de estudiar a Lutero, pero creo que Lutero fue aquel quien realmente lo ayudó a llegar a un entendimiento. Y Zwinglio ha sido llamado a veces el abuelo del cristianismo reformado. Él sí quiere reformar las iglesias de forma más rápida, un tanto más radicalmente que Lutero. De algunas maneras, la teología de Zwinglio es más espiritual, o como algunos han dicho, más platónica. Él quiere enfatizar lo espiritual sobre lo físico, y por tanto no es del todo sorprendente que Lutero y Zwinglio entraran en confrontación en cuanto a la doctrina de la Cena del Señor. En 1526, Lutero escribió un tratado detallado en el cual publica un sermón sobre el sacramento. Ahora, la Cena del Señor era muy importante para Lutero. Pensaba que Roma estaba profundamente equivocada en cuanto a la Cena del Señor, pero él dijo que no podemos reaccionar exageradamente y convertir la Cena del Señor en nada. Y parte de la razón por la cual la Cena del Señor era tan importante para Lutero era que parte de su pasión radicaba en que Cristo siempre debía estar presente y disponible para su pueblo. Él no quería que Cristo estuviese oculto, no quería que Cristo fuese misterioso, no quería que fuera incierto. Él dijo que si querías a Cristo, Él está ahí, no está lejos, está con nosotros en su palabra, tal como está escrito, está con nosotros en su palabra mientras es predicada. Y está con nosotros en su sacramento de la Cena del Señor. Y después de todo, Jesús dice en Juan capítulo 6, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y Lutero dijo, esa es la manera de Jesús decirnos que la salvación ha de ser hallada en el cuerpo y la sangre de Cristo. La salvación ha de ser hallada en el Cristo quien murió sobre la cruz. Los hombres pecaron. Un hombre tiene que salvarnos. Y entonces, aunque Jesús es plenamente divino para Lutero, para él es la humanidad de Jesús, en particular, donde ha de procurarse nuestra salvación y donde ha de hallarse nuestro contacto con Dios. Lutero dijo que si buscamos a Dios en cualquier lugar fuera de Jesús, solo encontramos al diablo.
Y entonces Jesús es el corazón quien envía el enfoque, la pasión de Martín Lutero. Y cuando leyó la respuesta de Zwinglio, una exégesis amigable, publicada en 1527, Lutero estaba muy enojado. Mucho. Dijo que no tenía a Jesús presente en el sacramento, no lo tenía disponible en el sacramento. Ahora bien, Zwinglio pensó que estaba sosteniendo un intercambio amistoso con un colega reformador y predicador, un compañero de estudio bíblico, pero lo que Lutero empieza a oír es a Karl Schott y a Munzer repitiendo cosas, y entonces ve a Zwinglio como un problema, de manera que responde contundentemente en el mismo año, 1527, con un largo tratado titulado Estas palabras, esto es mi cuerpo, todavía se mantienen firmes. Usted puede hacer cualquier cosa o rejuego con todas las palabras de Jesús. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Eso fue lo que quiso decir. No te pongas a jugar con sus palabras. Ahora Zwinglio estaba un tanto ofendido en ese mismo año, 1527. Estos tipos sí que tienen tiempo, podían producir esos tratados de 100, 200 páginas a velocidad asombrosa. Y Zwinglio escribió que estas palabras, esto es mi cuerpo, aún tienen su significado original. Y ahora las cosas realmente se están calentando, como ven. Y el año siguiente, Lutero produjo un largo tratado titulado Confesión con respecto a la Cena del Señor. Para este tiempo, él está realmente convencido de que Zwinglio no cree la Biblia. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Zwinglio no lo cree. ¿Qué podría ser más sencillo? ¿Qué es más directo? Esa era la verdadera pasión de Lutero. Era parte de la fortaleza de Lutero. Quizás también parte de la debilidad de Lutero. Pero para finales de los 1520, principios de los 1530, Lutero, quien siempre pensó que él menguaría y otras personas pasarían al liderazgo del movimiento, consideró particularmente a Felipe Melanchthon, su íntimo amigo más joven, y él dijo, bueno, Melanchthon es mucho más educado que yo, y él entiende la doctrina, pero también tiene el intelecto y la elocuencia, la capacidad intelectual y la elocuencia para llevarlo hacia adelante. Él dijo una vez que Lutero posee material, pero no el manejo. Erasmo tiene el manejo, pero no el material. Felipe tiene el material y el manejo. Karlstadt no tiene ni el material ni el manejo. De manera que realmente pensó que menguaría. Pero después Felipe resultó ser un tanto tímido. Una gran persona, a opinión de Lutero, entendía bien las cosas, pero no era un luchador, no era un líder. Y para finales de los 1520, principios de los 30, Lutero está empezando a casi verse a sí mismo como una figura de tipo Pablo, en necesidad de ir por las iglesias y decir, este es fiable, aquel no es fiable, esta doctrina es verdad, aquella es falsa. Él se ve a sí mismo con esa responsabilidad y ve a Zwinglio como peligroso. Esto es muy angustiante para muchas otras personas en el movimiento, particularmente para Martin Butzer. Butzer no recibe mucha gente durante la mayor parte del tiempo en las representaciones de la Reforma, y no voy a darle mucha atención, aunque se merece más. Se convirtió en el reformador de Estrasburgo, una ciudad que estaba más o menos en la frontera entre Francia y Alemania, pero también cerca de la frontera suiza. Le preocupaba mucho la unidad del movimiento. Butzer sería aquel quien caminaría sobre Calvino durante 3 años de exilio a Estrasburgo a ministrar. En aquel tiempo Estrasburgo era una ciudad principalmente de habla alemana, y Butzer había hecho un gran trabajo encabezando la reforma allí. Había escuchado predicar a Lutero en Heidelberg en 1518, y Butzer realmente tenía esta pasión de tratar de mantener el documento intacto, unificado, conociendo la amenaza que la Iglesia Católica Romana todavía representaba para el movimiento. De manera que trató incansablemente de reunir a Zwinglio y Lutero, y finalmente logró que acordaran reunirse en la ciudad alemana de Marburgo en 1529. Por lo que había mucha anticipación alrededor de esta reunión. E inicialmente se veía un tanto prometedora. En principio, luego de un inicio muy difícil, Lutero parece relajarse un poco. Zwinglio estaba haciendo todo lo que se pudiera. Pudieron ponerse de acuerdo con un buen número de doctrinas, lo que sorprende a Lutero a causa de su teoría dominó. Y realmente pensó que Zwinglio tenía que estar equivocado, sobre todo si él estaba equivocado sobre el sacramento. Y no lo estaba.
lograron buen progreso en cuanto al sacramento, pero justo al final todo como que se desmoronó. Es posible que se haya desmoronado a causa de Felipe Melanchthon, el tipo amable, quien dijo: Lutero quizás está yendo un poco más lejos de la cuenta, concediéndole cosas a Zwinglio, y entonces a fin de cuentas no llegaron a un acuerdo. Partieron con cierta simpatía, se fueron más o menos prometiendo seguir en esto, pero al final Lutero no estrecharía la mano de Zwinglio como expresión de comunión y reconocimiento mutuo como cristianos. Lutero aún estaba sospechoso, y como sucede con tanta frecuencia en estas cosas, saben, reúnes a dos personas, parecen progresar en algo, pero al instante que se separan salen a flote todas las viejas sospechas. Parte de la tragedia es que para 1531 Zwinglio había muerto. Así que solo 24 meses después de esta reunión, Zwinglio murió. Marchó como capellán con tropas suizas tratando de defender la ciudad y murió en batalla, mutilado en el campo, y eso estableció a Zwinglio en Zúrich como el mártir caído, el héroe cuya obra, cuya reputación, cuyas posiciones siempre deben ser defendidas, y significó que los seguidores de Zwinglio, particularmente Heinrich Bullinger, quien lo sucedió como el predicador principal en la ciudad, se les hizo muy difícil llegar a una solución negociada con los luteranos, y esto fue realmente el principio de una gran división entre los luteranos y la fe reformada de ese momento en adelante. En 1529 tenemos un año muy importante en la historia de la Reforma, muestra algo de la intransigencia de Lutero, pero nosotros tenemos que mantener eso en consonancia con los problemas reales que enfrentó Lutero. Y después, cuando empezamos a ver el lenguaje de Lutero, el cual, quiero decir, no puedes simplemente defender el lenguaje o explicarlo. Él usó lenguaje violento contra los campesinos. La manera educada de decirlo sería que usó lenguaje de baño contra los católicos romanos. Usted tendría que, es decir, lavar las bocas de sus hijos con jabón, y si usara el lenguaje que usó Lutero. Los traductores aún tienen dificultad de descifrarlo, cómo traducir los comentarios de Lutero. Puedes decir que fue un lenguaje usado de manera un poco más libre en el siglo XVI que hoy en día, pero Lutero exageró un poco en esto, y por supuesto tenemos un gran problema del lenguaje de Lutero para con los judíos, y se ha repetido la pregunta sobre si Lutero preparó a Alemania para Hitler con su antisemitismo. ¿Qué hemos de decir? En primer lugar, permítame decir brevemente que no tenemos que defender a Martín Lutero. Él fue salvo por la fe, fue salvo por gracia. No fue salvo por sus obras. El hecho de que Martín Lutero fuera un pecador no hubiese sorprendido a Martín Lutero, y no debe sorprendernos a nosotros. No necesitamos un santurrón, necesitamos apreciar a la gente con su verdadera fortaleza y su verdadera debilidad. Sin embargo, podemos reconocer eso, ya que Lutero sintió esta carga como el vocero, el protector. Él llegó gradualmente a una conclusión, y la conclusión fue esta: el diablo siempre está trabajando para arruinar el evangelio con legalismo. Y entonces, cuando ves el idioma fuerte de Lutero, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a abogados. ¿Ven? No estaba todo errado. Está dirigido a abogados, está dirigido a católicos romanos, está dirigido a anabaptistas como Thomas Müntzer, y está dirigido en contra de los judíos. ¿Y qué tienen todos en común? Según lo entendió Lutero, todos pusieron la ley en lugar del evangelio, y para Lutero, esa es la obra del diablo. Y él dice ahí que no hay lenguaje demasiado fuerte con el cual vilipendiar al diablo. El diablo siempre se disfraza como ángel de luz, pero deberíamos decir lo que él es en realidad. Pero no lo haré. El diablo es vil, y ese fue el lenguaje que usó Lutero. Ahora, con los judíos, ya que ese es un punto particularmente importante, Lutero realmente creyó cuando joven que si el evangelio podía serle presentado claramente a los judíos, si se quitara todo el legalismo católico romano, realmente creía que se convertirían judíos a Cristo
en grandes números. Y cuando no sucedió, entonces empezó a sospechar que eran solo un representante más del diablo, y como todos los representantes del diablo podían ser vilipendiados. Ahora, reitero, no estoy ofreciendo una disculpa para Lutero en este momento. Lo que dijo fue errado, lo que dijo fue vil. No creo que lo que dijo la mayor parte del tiempo fuese antisemita, era antijudío. Ahora, usted podría decir que esa es una pequeña diferencia, pero en realidad tiene una diferencia muy significativa. Hasta donde conozco, Lutero tenía poca o ninguna animosidad racial hacia los judíos. Quería que se convirtieran y se unieran a la iglesia luterana. Quería que fuesen bautizados. Quería que fuesen bien recibidos en la iglesia. Eso es muy diferente al antisemitismo de Adolfo Hitler. A Adolfo Hitler no le importaba lo que los judíos creyesen o hicieran. Ellos eran racialmente inferiores y se necesitaba destruirlos por esas razones raciales. Eso es antisemitismo. Si usted es antisemita, los judíos nunca podrían superar el ser judíos porque es algo racial. Para Lutero, él estaba contra la religión judía y su conversión hubiese significado que serían bien recibidos. Ahora, otra vez, creo verdaderamente que eso no excusa su lenguaje, pero significa que no es realmente un predecesor del movimiento nazi y su antisemitismo. Ahora, Lutero sabía que el próximo gran acontecimiento histórico en la Reforma sería la Dieta de Augsburgo en 1530. El emperador no había estado en Alemania desde 1521, cuando Lutero fue declarado proscrito en Worms, de manera que Lutero sabía que esta presencia del emperador en la dieta ahora sería algo grande, con muchas posibilidades de que dijera muchas cosas sobre el futuro de la Reforma, y Lutero, quien quería estar ahí, definitivamente estar presente. Pero el emperador se negó a darle un salvoconducto, por lo que Lutero no pudo ir a la dieta de Augsburgo y Felipe Melanchthon fue en su lugar. Cuando el emperador pidió un resumen de lo que creían los luteranos, Melanchthon terminó de escribir la Confesión de Augsburgo, y una confesión que ha permanecido como una confesión básica del luteranismo. Desde ese momento en adelante, ese le fue presentado al emperador como una declaración de la postura de los luteranos, la gente, los predicadores y particularmente los príncipes luteranos. Al emperador no le gustó eso para nada. En realidad estaba contando el costo político. ¿Puedo realmente oponerme a Lutero? ¿Puedo realmente oponerme a los príncipes luteranos? Y entonces no hizo mucho en la dieta de Augsburgo. Pero los príncipes luteranos se fueron suficientemente preocupados de haber formado una liga política defensiva, la cual llegó a conocerse en la historia como la Liga de Esmalcada, para prepararse para ir a la guerra con el emperador. La guerra no llegaría sino hasta luego de 15 años o más, pero Lutero vio claramente que Alemania estaba al borde de la guerra civil. Y dijo en su forma maravillosa: si hubiese querido hundir a Alemania a la guerra civil, pude haberlo hecho. Pero no es la forma en la que pienso que el Evangelio debe avanzar o avanzaría. Él dijo: más bien me senté en el huerto con Felipe y bebí cerveza, y dejé que la palabra lo hiciera. Él dijo: es la palabra la que lo hace. Y eso es un gran punto para pausar ahora con esa gran declaración de Lutero en nuestros oídos. La palabra lo hace.